Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 16 de mayo de 2018. En cifras económicas comenzamos con la publicación de crecimiento económico de Japón, dado a conocer el día de ayer ya en una de la noche, una contracción del 0,6% trimestre a trimestre, más fuerte la contracción de lo que el mercado había anticipado y primera contracción de la economía japonesa en más de 2 años, cerrando tal vez uno de los mejores ciclos desde 1986, es decir, estamos hablando de hace cerca de 30 años. Japón no registraba una trayectoria consecutivamente al alza tan prolongada y se finalizó desgraciadamente en este primer trimestre de año. Producción industrial correspondiente al mes de marzo en su medición final fue del 2,4%. En cierta medida, pues mostraría que esto baja, el crecimiento japonés puede ser algo transitorio y que la economía continúa con una senda esperada futura positiva. En Europa, cifras de inflación o mediciones definitivas de inflación para Alemania y la zona euro confirmaron la desaceleración. Alemania a niveles del 1,6% y Europa inflación total del 1,2% e inflación núcleo del 0,7%. Ayer, de todas maneras, el gobernador del Banco Central de Francia afirmaba que cuando finalizara las compras de bonos estarían anunciando, por supuesto, su guía futura de tasas de interés. A la luz de estas cifras de inflación parece un poco apresurado, pero obviamente hay que estar haciendo seguimiento a este tema de lo que es el Banco Central Europeo. Con respecto pues a otros indicadores económicos de la jornada, algo de menos peso en los Estados Unidos relacionados con eh, temas de hipotecas, pero también cifras fuertes del mercado inmobiliario, de lo que son las licencias de construcción y los inicios de construcción de vivienda. En temas de licencias muy alineado con lo que el mercado había anticipado, pero en el tema de construcción sí por debajo de las expectativas. También en los Estados Unidos se esperan las cifras más adelante de producción industrial correspondiente al mes de abril, donde hay una expectativa favorable, manteniendo esa dinámica um, alta en los Estados Unidos y posteriormente, 9:30 de la mañana, las cifras de inventarios de petróleo que más adelante ampliará Natalia. Con respecto a declaraciones de miembros de bancos centrales, tenemos en Europa hablando al presidente del Banco Central y al economista en jefe y otros miembros de la entidad, y en los Estados Unidos tenemos declaraciones del presidente de la Reserva San Luis, James Bullard, que el día de ayer, como lo compartimos con ustedes en el comité, estaba mencionando su intención de no hacer o de no apoyar más incrementos de tasas de interés en los Estados Unidos. Algunos comentarios adicionales de otros miembros de la Fed que obviamente están más alineados con la idea de continuar con los ajustes por lo menos en el año 2018. En América Latina se destacan cifras en Brasil, indicador de actividad económica muy negativo para el mes de marzo, contracción del 0,66%, el mercado esperaba crecimiento del 0,20%, esto puede generar algo de tensiones adicionales en lo que ha sido el mercado brasileño, que en las últimas semanas ha tenido una muy mala dinámica, al igual que varios mercados de América Latina. Con respecto a Brasil, hoy al cierre de la tarde se espera la decisión del Banco Central, donde probablemente sea el último recorte de tasa de interés de 25 puntos básicos, tal y como el mercado lo está descontando actualmente. Con respecto a los anuncios entonces económicos para la jornada, ya hablamos del tema japonés. En los Estados Unidos ayer, un indicador de ventas minoristas de abril en línea con lo esperado, 0,3%, sugiere que ese crecimiento del consumo de los hogares se está dando muy a pesar del incremento de los precios de los combustibles. En la parte diplomática puede que haya algún revés con relación a lo que es la península norcoreana, la península coreana, el dictador de Corea del Norte dice que esos ejercicios militares que van a estar desplegando las fuerzas estadounidenses en conjunto con las surcoreanas, digamos que no están alineados con esas conversaciones de paz y ponen en duda que el próximo 12 de junio pueda producirse esa cumbre tan esperada entre el presidente de los Estados Unidos y el dictador norcoreano. Por otro lado, se dio a conocer en términos comerciales una sanción de la OMC en contra de Airbus por estar recibiendo subsidios por parte de los gobiernos europeos, algo que en teoría bajo las normas del comercio internacional está prohibido. Las autoridades estadounidenses dijeron que iban entonces a entrar ya con esta sanción de la Organización Mundial de Comercio
a tomar medidas y pueden sancionar otro tipo de productos europeos. Sin embargo, la Comisaría Europea manifestó que esto se debía a hechos correspondientes al 2011 o antes de este año y que ya habían solucionado gran parte de estos incumplimientos, por lo que no esperaba efectos adicionales. En América Latina, el gobierno mexicano obviamente reconocía que era poco probable que esta semana se alcanzara un feliz término de las negociaciones de el Telecán. Sin embargo, pues no descarta que en algún momento de este año puedan efectuarse, incluso considerando la posibilidad de que si se llegara a dar después del 1 de julio, fecha de las elecciones presidenciales, se incorporara dentro del equipo negociador mexicano miembros del nuevo gabinete de quien sería el nuevo presidente. Y en este momento, como hemos mencionado, todo parece indicar que sería Andrés Manuel López Obrador el presidente mexicano para el próximo periodo. En Brasil, un mal dato, además de lo que vimos hoy del indicador de actividad económica de marzo, el día de ayer teníamos indicadores de actividad del sector de servicios con contracción del 0,8%, frente a una expectativa también de contracción muy fuerte de los analistas. Y en Argentina, el gobierno el día de ayer pudo renovar un vencimiento importante de títulos denominados en pesos, 621 mil millones de pesos, equivalente a 25 billones de dólares. La tasa de interés, como era esperarse, subió del 26% al 40%, la tasa de referencia, pero tal vez el hecho positivo es que no se haya incrementado más allá de esa tasa de referencia. Y varias noticias sobre Venezuela, simplemente para demostrar la difícil situación en la que está este país y el riesgo de colapso, no solamente de la economía, sino del gobierno. El presidente ejecutivo de Conoco dijo que están todavía muy alejados de poder recuperar esos 2 billones de dólares que les otorgó un laudo arbitral, por lo que continuarán implementando todas las acciones posibles para recuperar esos recursos a través de esos embargos de activos que vienen implementando a lo largo de todo el Caribe. Por lo tanto, simplemente acá es un recordatorio para eh, digamos, aquellos inversionistas o personas que tienen un ojo puesto en Venezuela de ver el alto riesgo que ya se tiene en el corto plazo. De acuerdo a lo que se informó, en este momento tiene como objetivo tanqueros que están siendo dirigidos hacia Aruba y hacia alguna refinería que tienen en esta isla, aunque la refinería no es operativa, sí está sirviendo como almacenamiento, y esos tanqueros en apariencia tienen productos que son o hacen parte de la filial de PDVSA que se llama Citgo, una compañía estadounidense, y PDVSA tiene la esperanza de que no sean embargados porque son propiedad de Citgo. Sin embargo, bajo el entendimiento de algunos abogados, Citgo, al ser filial de PDVSA, de todas maneras esos activos pueden ser embargables también. Entonces aquí hay una lucha importante entre lo que es el sector privado que fue expropiado en el año 2007, en teoría de mala manera por la administración del expresidente Hugo Chávez, y hoy pues está cerca de 10 años después buscando las herramientas de carácter legal para recuperar esos recursos. PDVSA desde la semana pasada mencionó que estaba dispuesto a sentarse a negociar. Conoco dijo que básicamente los escuchará, pero que va a buscar que le paguen sus recursos lo antes posible. Y de acuerdo a un documento interno de PDVSA a conocer que se conoció Reuters, PDVSA le está vendiendo petróleo a Cuba a pérdida, es decir, además de la difícil situación que tiene el país, esta diplomacia petrolera que mantiene Venezuela en los países del Caribe, pues le está generando en cierta medida unos altos costos. Se ha calculado que está perdiendo cerca de $12 por barril de lo que está suministrando a Cuba, y muy probablemente esto sea así para otros mercados de Centroamérica y del Caribe. Con respecto a otras decisiones corporativas en Venezuela, el día de ayer se dio a conocer que Kellogg se iba del país de manera, digamos, un poco interesante y pintoresca. El gobierno dijo que esta era una salida ilegal y que iba a tomar posesión de esa planta de Kellogg. Obviamente la decisión de Kellogg se debe a la ausencia de divisas para continuar con su operación y a la inestabilidad económica que hace casi que imposible tener rentabilidad en este país. Por lo tanto, el gobierno puede anunciar que va a tomar la planta, pero sin duda pues quedan dudas o hay sospechas de que no va a poder gestionar esta compañía, pues no tiene la capacidad para hacerlo. Con relación a los mercados accionarios, ayer muy impactados por la dinámica de las tasas de interés en los Estados Unidos que alcanzaban máximos no registrados desde hace 7 años. Estamos hablando de tasas de interés del año 2011. Hoy estamos viendo una apertura relativamente más tranquila que el mal desempeño en el día de ayer. Sin embargo, digamos que hay que estar muy pendientes de ese nivel del 3,05% de tasas de tesoro como nivel de referencia. Ayer cerró por encima de nivel, hoy
se necesitaría la confirmación de mantenerse por encima del 305 para ya estar esperando entonces un movimiento más fluido, como mencionábamos el día de ayer, a la zona del 315, 320. Con respecto a noticias del sector o del mercado accionario, interesante la decisión del MSCI de no incluir a Argentina dentro de la clasificación de países emergentes y mantenerlo en la clasificación de mercados frontera. Y esto reduce obviamente las expectativas de ingreso de flujos a esta economía. La razón del MSCI es totalmente entendible. Estos índices, digamos que no dependen tanto de que el país sea de gran inversión, sino de la facilidad que tengan los inversionistas extranjeros para poder entrar y salir del país, y la inestabilidad de carácter cambiario hace muy difícil estas entradas y salidas de una manera relativamente tranquila. Por lo tanto, postergar la inclusión de Argentina dentro de la denominación de mercado emergente es totalmente congruente con la definición que utiliza Morgan Stanley en estos índices de mercados accionarios. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver que estos se mantienen por encima de ese nivel de los 2.700 puntos en una aparente tendencia positiva que puede continuar entonces y le daría mayor impulso a este rally al alza que hemos visto en las acciones. Sin embargo, pues lo que vemos es que continúan entonces, no han confirmado lo que ha sido la consolidación por encima de este nivel, con lo cual pues tenemos que seguir monitoreando lo que es ese nivel de los 2.700 y posteriormente lo que sería el soporte de los 2.600. También estamos observando de manera pues ya un poco más estructural y desde la parte técnica cómo se está consolidando este canal lateral. Sin embargo, pues la debilidad que ha presentado las acciones durante las últimas jornadas nos puede dar indicios de que se mantenga más bien estable en lo que sería ese nivel de los 2.680 y continúe en las próximas jornadas. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver que se dan variaciones mixtas frente al dólar y las monedas fuertes del G10, donde el yen japonés, en línea con lo que es el dólar neozelandés y el dólar australiano, lideran las ganancias, se contraponen un poco a la dinámica que está teniendo en este momento el dólar estadounidense y de manera semejante lo estamos observando en las monedas de mercados emergentes, donde también vemos variaciones mixtas lideradas por el ramo sudafricano y la lira turca con avances del 1% y el 0.63% respectivamente, y en el terreno negativo, pues nos llama la atención lo que es el retroceso del real de Brasil, una caída del 0.66%. Durante esta semana y el día de hoy podríamos ver algo de presiones adicionales sobre el peso mexicano, luego de que, pues, ya como lo mencionó Daniel, el secretario de Economía de México, dijera que no prevé que la renegociación del Telecán se dé antes del 17 de mayo, que es mañana, cuando vence el plazo para presentar el acuerdo ante el Congreso de los Estados Unidos. Por esta razón, el peso mexicano el día de ayer caía a su nivel más bajo en el último año y podríamos ver que continúe esta dinámica durante el día de hoy. Con respecto a este tema del mercado petrolero, están reunidos Europa e Irán para tratar de salvar ese acuerdo de no proliferación petrolera y que Europa le pueda garantizar a Irán sus demandas desde el punto de vista de venta de productos. Sin embargo, acá obviamente la salida de Estados Unidos es un golpe muy duro, muy difícil de compensar, por lo tanto vamos a estar muy pendientes de cuáles son las decisiones que se adoptan en las próximas semanas en este tema del acuerdo de Irán. Recuerden que las sanciones estadounidenses no van a estar, digamos, vigentes, sino hasta van a entrar en operación a partir del 4 de noviembre de este año. Por otro lado, la OPEP mencionó que estos incrementos de precio de petróleo, que está dirigiendo en apariencia los niveles del Brent a niveles de los $80, son de carácter transitorio, pues ha identificado que no hay problemas de suministro en el mercado internacional petrolero. Con esto estamos totalmente de acuerdo, sin embargo, pues obviamente este tema de carácter geopolítico es difícil de establecer el momento en que el mercado va a dejar de ponderarlo de manera importante. Por lo tanto, acá simplemente el llamado que estamos haciendo es que llevamos cerca de unos 6 meses con precios por encima de lo esperado para el mercado para este año y que eso ha visto o ha generado un importante, digamos, distorsión, no solamente en este mercado de commodities, sino en los mercados accionarios del sector petrolero como tal. Así que la advertencia que está haciendo la OPEP es relevante, pero recuerden aquí que
También detrás está la intención de Arabia Saudita de vender su 5% de participación de Aramco bajo mejores condiciones y obviamente esta escalada de precios está alineada con sus intereses. Ayer fue publicado en horas de la tarde el dato de inventarios por parte del Instituto Americano de Petróleo, el cual mostró un aumento de 4.9 millones de barriles en la semana terminada el 11 de mayo. En cuanto a los inventarios de gasolina, reportó una caída de 3.4 millones de barriles. El día de hoy, a las 9:30 de la mañana, conocemos entonces el dato y la cifra oficial, frente a la cual los analistas esperan una reducción de 2 millones de barriles y una caída también en los inventarios de gasolina de 1.4 millones de barriles. Lo que vemos pues es un petróleo que se mantiene relativamente estable sobre ese nivel de los $70, cercano a los 71, pues sigue y continúa en niveles máximos de los últimos 4 años, y el dato del día de hoy puede generar algo de volatilidad dependiendo de la dirección que tome, ya sea en línea con el aumento reportado por API en la jornada anterior o la caída esperada por el mercado. Así que de manera técnica, seguir monitoreando el soporte sobre los $69 y lo que sería nuestra resistencia o techo de este canal alcista en los $72 el barril. El día de hoy estamos viendo algo de freno en esos incrementos de tasas de interés que el día de ayer advertíamos en el mercado de renta fija. Tasas de tesoros están en niveles del 3.06%, un descenso de un punto básico frente al cierre del día de ayer, pero el hecho, como mencionábamos, o lo más relevante es que superaron ya esos máximos de negociación de cierre de 2013-2017. Acá, interesante la visión de PIMCO, que está mencionando que esperaba que los tesoros a 10 años oscilen en un rango entre el 3 y el 3,50% en lo que queda de este año. Es decir, todavía queda un poco más de dolor para continuar asimilando en este año en lo que respecta a las inversiones de renta fija en dólares. Dos miembros de la Reserva Federal hablaron el día de ayer, el presidente de la Reserva de San Francisco, John Williams, diciendo que apoya los incrementos de tasas de interés de este año, pero básicamente manifestando que van a finalizar antes de lo que el mercado está anticipando. Él dice que la tasa neutral para los Estados Unidos es del 2,5% y en caso de que la inflación no se reaccione en exceso, obviamente esa sería la tasa terminal que estaría pensando sería adecuada a este miembro de la Reserva Federal. Si bien es cierto, no hace parte de la mayoría, así como ayer estábamos hablando de James Bullard, esta visión puede ser relevante teniendo en cuenta que John Williams pasará de la Reserva de San Francisco a la Reserva de Nueva York y este es el segundo cargo tal vez más importante dentro de la Reserva Federal después de la presidencia de la entidad que como ustedes bien saben es actualmente detentada por Jerome Powell. Habló también el presidente de la Reserva de Dallas que apoya obviamente los incrementos graduales de tasas de interés y desestimó por este momento el riesgo de sobrecalentamiento económico y cree que si bien es cierto el crecimiento de corto plazo supera el potencial, esto no va a generar problemas de estabilidad financiera futura. Con respecto a las tasas de interés de los títulos en el mundo, hay dos hechos relevantes. El primero de ellos es que continúa la tensión en Italia, la posible conformación de un gobierno populista de derecha euroescéptico mantiene la tensión al alza o la presión alcista en las tasas de los títulos italianos. Y por otro lado, en Argentina, hoy en apariencia se está viendo algo de moderación en los ataques especulativos. Tasas de los títulos a 10 años están en niveles del 7.37%, descendiendo un poco más de 20 puntos básicos frente al cierre del día de ayer. Hasta aquí el mercado internacional mostrando algo de estabilidad en el arranque del mercado accionario, sin embargo, no está, digamos, rebotando como algunos estaban esperando. Y si algo, entre comillas, tranquilidad en las tasas de el mercado de renta fija, sin embargo, desde nuestro punto de vista, siempre y cuando los tesoros se mantengan por encima de ese 3.05%, el mensaje es claro y está alineado con lo que dice PIMCO de posibles incrementos adicionales en la tasa de rentabilidad exigida y los impactos obviamente que va a tener en el resto de mercados. Hasta aquí el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde el día de ayer conocimos la nueva metodología de medición de PIB y a pesar de esa nueva metodología, el dato de crecimiento estuvo alineado con lo que estábamos esperando en GSC y obviamente también el mercado 2.2% de crecimiento. Ya hemos visto una amplia afectación en lo que era el tema de obras civiles
que se nos dio a conocer ya desde el día viernes. Y acá pues simplemente estamos alineados con la idea de una recuperación gradual de la economía colombiana y en nuestro punto de vista, a diferencia del 90% de participantes de mercado, creemos que hay espacios adicionales para que el Banco de la República aproveche y ayude a que ese crecimiento se acelere un poco más y que esa brecha de producto no crezca tanto de manera negativa en lo que falta el año 2018. En temas corporativos, para destacar los problemas de Hidroituango, hizo que la calificadora Fitch Ratings pusiera en Credit Watch negativo a EPM, pues considera que ya había dado en cierta medida el plazo para que entrara en operación esta importante hidroeléctrica y ese nivel de apalancamiento de 4.5 veces EBITDA es un nivel un poco alto y no congruente con la máxima calificación local AAA. Sin embargo, el retraso de este proyecto por todo lo que ha venido ocurriendo puede hacer que se dilate la reducción de ese nivel de apalancamiento y pone en riesgo la máxima calificación para EPM, algo que estaba casi quedado por descontado por parte del mercado. Así que veremos en el mercado de renta fija algunos movimientos especulativos que en nuestro concepto deberían ser aprovechados por los inversionistas para incrementar la participación y no para reducirla, teniendo en cuenta obviamente esos mercados cuasi monopólicos en los que opera EPM. Y con respecto a la entrega de utilidades, el día de ayer conocimos las cifras de Bancolombia. En nuestra última lectura de resultados habíamos resaltado como positivo el hecho de que las provisiones se hubieran ya estabilizado y estábamos viendo como razonablemente positivo para el mediano y largo plazo el tema de gestión de costos de la entidad. Nuevamente en esta entrega vemos que las provisiones han tenido una muy buena dinámica, empezaron a descender frente a los altos niveles de segundo y tercer trimestre del 2017, que en ese momento superaron los 900.000 millones de pesos, incluso se acercaron al billón de pesos trimestralmente. En la última entrega de resultados, ese nivel de provisiones netos fue de 875.000 millones. También se replicó esta parte del ahorro en costos, teniendo en cuenta que los egresos operacionales de la entidad estuvieron por debajo de lo que fue el primer trimestre del 2017. Por lo tanto, esa reducción de ingresos operacionales de casi 30.000 millones de pesos, pues en cierta medida revalidan esa expectativa favorable que teníamos. Lo que no estábamos esperando era el descenso tan fuerte de los ingresos por intereses del banco. Sí, obviamente reconocíamos que ante el ciclo de baja de tasas esto era lo que iba a pasar, pero nos sorprendió un poco el descenso con niveles de entre un 5 y 6% de caída de los ingresos por intereses, dependiendo si lo estoy comparando contra primero o cuarto trimestre del 2017. Y esta parte de ingresos hace que en neto la utilidad sea muy inferior a lo que se registró al cierre del 2017 o al comienzo del mismo año, 544.000 millones de pesos de utilidad, lo cual es un 14% inferior al primer trimestre del 2017 y un 44% inferior frente al cierre del año pasado. Por lo tanto, es difícil darle una lectura neutral a esta entrega de resultados a pesar de esos eventos positivos de provisiones y de control de gastos. Creemos obviamente que por lo menos en este primer trimestre del año los resultados tienen un tinte negativo para el caso de Bancolombia. Y con respecto a la otra entrega relevante que tuvimos ayer para el sector financiero, Grupo Sura publicó sus resultados, también los ingresos descendiendo 2.2% frente a lo que se registró en primer trimestre de 2017, los gastos en algunos rubros aumentando, en otros reduciéndose. Cuando hago la comparación trimestre a trimestre hay un descenso simplemente del 0.6%, como ustedes pueden ver la caída de ingresos es más grande que la de gastos, por lo tanto todas las métricas de utilidad están peores en este primer trimestre de 2018 que frente al primer trimestre de 2017. En cierta medida explica por qué el mercado ha tenido un tan mal resultado, una tan mala dinámica durante este primer trimestre de año frente a las otras acciones existentes en el Colcap. Entonces, por lo tanto, tanto Bancolombia como Grupo Sura pues han tenido unas sorpresas negativas en la parte de utilidad y la lectura obviamente del trimestre pues no es nada positiva. Para el caso de Bancolombia, seguimos esperando que haya una reacción favorable a partir del segundo semestre del año 2018, que se acelere la caída en el tema de provisiones y esto nos ayuda a compensar obviamente ese descenso en la parte de los ingresos.
Y en otros resultados corporativos ya relacionados con Grupo Argos, nuestra lectura sí fue positiva, como se analizó brevemente los resultados pues, de los negocios estratégicos, tanto para Celsia como Cementos Argos, y lo que pues esperábamos también de Odinsa, se destacaron y mostraron cifras positivas para el periodo, por lo cual Grupo Argos reportó un aumento del EBITDA del 9%, que vamos a ver aquí, este pasó de 863.000 a lo que fue una cifra cercana a los 942.000 y donde pues veremos también un aumento del 22,6% en la utilidad operacional, fundamentalmente por tres eventos que se dieron durante el trimestre que beneficiaron fuertemente la gestión del holding. El primero de ellos fue el desliste de Odinsa en la Bolsa de Valores de Colombia. Segundo, lo que fue la exitosa emisión de acciones por parte de Celsia y la venta también de acciones en EPSA, lo que pues para ellos deja un portafolio mucho más claro en el mercado de energía. Y finalmente el plan de desinversiones de Cementos Argos que observábamos en la jornada anterior y que pues también impactó fuertemente lo que fue no solamente reducción de costos, sino también contribuyó fuertemente al EBITDA para Grupo Argos. Estos tres eventos generaron también lo que fue caja para el holding, menores costos y por ende lo que veíamos que era una mayor eficiencia operacional desde el lado de la utilidad operacional, la cual avanzaba un 22,6% y también permitía entonces que los costos cayeran un 6,5%. Ya hablando puntualmente de cada segmento, en el negocio de concesiones se destaca pues la iniciativa privada para el nuevo aeropuerto de Cartagena, con una inversión estimada de 600 millones de dólares y un aumento en el número de pasajeros en el aeropuerto del Dorado, lo que permite un aumento en los ingresos del 1%. En cuanto a Cementos Argos, se destaca pues la mejora de EBITDA, que igual y lo seguimos repitiendo, el día de ayer lo analizábamos desde una parte de una estrategia netamente estratégica, una estrategia netamente fundamentada en lo que sería un plan de desinversiones, pero pues no en el core del negocio que era los despachos de cemento y de concreto, veíamos retrocesos generalizados en casi todas las filiales. En cuanto a Celsius, pues sí, el EBITDA aumentó un 20% por el incremento en la generación de energía y el precio también de energía en bolsa y que veíamos que los resultados de Celsius también fueron bastante positivos y por ende pues beneficiaron entonces los resultados de Grupo Argos. A marzo la deuda cerró en 1.85 billones de pesos, creciendo un 17% frente al primer trimestre del 2017, incremento que pues obedece a la estrategia de sustitución de pasivos a una menor tasa que está lanzando el holding y el incremento en la participación de Cementos Argos. Aquí en una tabla que traemos del reporte oficial de Grupo Argos, lo que vemos es el aporte neto de cada uno de los segmentos, donde en los ingresos pues vemos que Cemento fue el que más aportó a los resultados consolidados. Sin embargo, tener en cuenta, y lo repetimos, que estos ingresos pues están un poco beneficiados por lo que sería ese plan de desinversiones. En cuanto a la utilidad bruta, la que más aporta también es el segmento de cemento y en la utilidad operacional el panorama sigue siendo para cemento que lidera entonces con los aportes a los resultados consolidados, pero vemos en el EBITDA como pues ya cemento y energía digamos que son cifras semejantes, dado que Celsia pues tuvo unos muy buenos resultados por esa emisión de acciones que contribuye entonces con 278.000 millones a al EBITDA total de Grupo Argos. Y en utilidad neta, lo que vemos también es que Celsia aportaría en mayor medida lo que fue el segmento de cemento, dado que pues Cementos Argos veíamos también que fue un poco afectado en la parte no operacional por mayores gastos en intereses. Por lo cual les recuerdo, damos una lectura positiva a estos resultados y ya pasamos con la última entrega que fue reportada el día de ayer. Los resultados de Canacol sorprenden al mercado por un aumento en los ingresos de gas natural. Vemos un aumento en los ingresos del 33,1%, principalmente por lo que fue el negocio de gas natural durante los tres primeros meses. El Pozo de Esperanza, el cual registró una variación del 22%, es el que más contribuyó a la cifra consolidada y veríamos también un avance importante en lo que fue la producción total del periodo. Esto pues se dio a pesar de lo que fue una reducción en la producción de petróleo por la venta de la participación que Canacol tenía en CPI de Ecuador. Esta fue vendida en febrero de este año y entonces continúa entonces este plan de desinversiones en lo que es el segmento de producción de petróleo y se enfoca aún más en lo que es la producción de gas natural.
Sin embargo, pues cabe mencionar que los ingresos de petróleo, que aunque son leves, pues siguen y se vieron beneficiados durante el trimestre por un mayor precio del barril. La empresa contabilizó durante el primer trimestre del 2017 un precio del WTI de $50.88 y ya para este trimestre lo que vemos es un WTI estimado en $66.72, con lo cual también le da ese impulso adicional a los ingresos de petróleo y gas para el periodo. Los gastos, vemos un aumento del 70%, esto nos llamó la atención, sin embargo, como los ingresos aumentaron en mayor medida y veíamos también una reducción en otros gastos operacionales, estos dos factores, el aumento de ingresos y la reducción en otros gastos operacionales, permitió que la utilidad operacional fuera más del doble para el primer trimestre del 2018. En cuanto a los gastos financieros, también se dio una reducción, lo que permite en últimas que la utilidad neta pasase de una pérdida neta que fue registrada en 7.000 millones de dólares para el 2017 a una ganancia de 8.000 millones, casi el doble, y ya pues vemos un aumento bastante importante, con lo cual nuestra lectura también es muy positiva en cuanto a los resultados de Canaco. Otras noticias corporativas. Avianca el día de ayer publicó a través de información relevante lo que fue la última actualización de las audiencias que se están llevando a cabo por parte de los pilotos que utilizaron el recurso de apelación frente a la primera decisión por parte del ente tribunal, con lo cual el proceso pues ya se ha adelantado. De los 224 pilotos que presentaron ese recurso de apelación, 75 desistieron en el camino y de las 89 audiencias que ha realizado la aerolínea, 59 han culminado con el despido de los pilotos, con lo cual pues esto se suma allá a la cifra alarmante de despidos que han realizado en los pilotos, y a la sustitución que veíamos en los resultados afectó lo que fue los gastos de administración y beneficios por esta nueva contratación, lo que es la salida de pilotos y la nueva contratación de otros. Se estima que las audiencias terminen en junio de este año y continuaríamos entonces muy pendientes de estas noticias. Y finalmente, en lo relacionado con el índice Colcap, vamos a ver que este continúa con una tendencia positiva. El día de ayer se vio presionado al alza, por lo que fue un avance de casi el 5% en la acción de Ecopetrol y un nada despreciable avance del 4% en ISA. Ambas acciones generaron que el índice superara los 1.550 puntos con éxito e incluso cerrase sobre los 1.570. Hoy, a cierre de mercado, se conocerán los resultados de Grupo Aval y de ETB. Y en cuanto a los resultados de Grupo Éxito que esperábamos también fuesen publicados el día de ayer a cierre de mercado, pues estos no fueron publicados. La teleconferencia fue reprogramada para el día de mañana, por lo cual esperaríamos y estimamos que los resultados sean publicados hoy a cierre de mercado. Y finalmente, lo relacionado con el peso colombiano, el día de ayer veíamos una jornada relativamente mixta para el peso colombiano. Continúa con esa tendencia positiva, ya por encima de los 2.870 en lo que fue la jornada de ayer, y vemos una apertura ligeramente por debajo de ese nivel, los 2.860, pero después de esa explosión de volatilidad que vimos durante la jornada de ayer, lo que esperaríamos es que continúe este movimiento al alza. El siguiente nivel de resistencia dado por Fibonacci está en los 2.900 pesos, y les recuerdo que la tercera banda de control para el mercado intradiario se ubica sobre los 2.844 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 605. Continúa entonces la tendencia positiva en términos de tasa, en un aparente pues movimiento que se mantiene. Hemos visto algo de estabilidad durante las últimas jornadas, pero les recuerdo que se debe seguir monitoreando ese nivel del 6%. Este corresponde al soporte y la primera banda del indicador, y lo que sería nuestro objetivo a corto plazo sobre el 6,10. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.